Bueno, equipo, estamos aquí con Marco Acosta. Este podcast donde traemos a diferentes referentes, agentes de seguros, asesores financieros o simplemente clientes con los que hemos tenido la posibilidad, la suerte de poder trabajar juntos. Así que, bueno, para estrenar este segundo episodio del podcast, trajimos a Marco. Podría contar quién es, pero creo que lo mejor es que él mismo se presente. Perfecto. Muchas gracias, Tomás, por esta oportunidad. Realmente para mí es un gusto el poder compartir este podcast. Bueno, yo soy economista, yo estudié en la Universidad Católica de Quito. Bueno, me gradué ya hace algunos años, yo me gradué en el año 89. Aunque, Luego tuve la oportunidad de viajar a la Argentina, donde hice mi maestría en finanzas en la UADE, en la Universidad Argentina de la Empresa. En esa época, bueno, hacer maestría en finanzas en la Argentina era realmente un reto porque la Argentina, como venía viviendo algunos periodos hiperinflacionarios, lógicamente los expertos en finanzas eran todos los profesores argentinos, así que para mí fue una grata experiencia el haber estudiado allá en Argentina y adicionalmente tuve la oportunidad también de hacer un posgrado en planificación estratégica en comercialización en el Colegio de Economistas de Buenos Aires. Eh, Después, digamos, de hacer mi maestría, comencé, digamos, mi experiencia profesional siempre vinculado a grandes compañías en el sector financiero administrativo. También tuve la oportunidad de vincularme a algunas instituciones estatales. Así que, bueno, para resumirte, mi experiencia financiera administrativa en grandes corporaciones y en grandes instituciones gubernamentales fue aproximadamente de unos 25 años. Después, aunque, digamos, de esa experiencia, como yo me había formado en esa maestría en finanzas y siempre mi objetivo fue vincularme un poco a temas más de inversiones, de los mercados bursátiles, así que un poco empecé a vincularme, digamos, en ese sector y hace aproximadamente como unos 7 o 8 años empecé a estar más vinculado directamente, digamos, con este campo que es muy interesante, para lo cual yo me asocié, digamos, con algunas compañías internacionales conocidas a nivel mundial, ¿no? sí, Yo estuve inicialmente vinculado a Investor Trust, en la cual, digamos, tuve una experiencia inicial, pero después de LinkedIn, a través de LinkedIn, que es una red de profesionales realmente muy interesante, me contactó Daniel Parra de IBP sí, Group, que está en Argentina, y ellos habían comenzado, digamos, un negocio muy interesante con Dominion Capital, que es una compañía inglesa de inversiones, y me invitaron a participar un poco en el proyecto de ellos. Así que bueno, pasé un proceso de entrevistas con ellos y finalmente empecé a trabajar como asesor financiero asociado a Dominion. sí, Bueno, mi trabajo inicial siempre fue iniciar, digamos, al comienzo con personas que yo conocía en el medio, a quienes empecé a recomendar, digamos, esta oportunidad de vincularse a Dominion para invertir, digamos, en los productos de Dominion que tienen muchas ventajas en comparación a otros productos que existen en el mercado. Entonces, realmente me fue muy bien, sobre todo porque comencé en una época bastante complicada, época de la pandemia, todos, digamos, un poco con alguna incertidumbre, pero sin embargo, a pesar de esas condiciones, mucha gente buscaba, digamos, un poco algunas alternativas diferentes a las existentes en los mercados locales. Así que bueno, así comenzó un poco ok, mi relación con Dominio. Y después, con el paso del tiempo, lógicamente los referidos y gente que tú conoces es un poco como que se van agotando, ¿no? Y bueno, yo siempre aunque, sí. estuve pensando en qué es lo que yo puedo hacer un poco para crear un sistema que me permita, digamos, tener en forma permanente prospectos. Sí. Y fue Antes cuando, de sí, avanzar con eso, me gustaría preguntarte, yendo un poquito más a, bueno, conocer un poco más quién eres tú y demás.
Bueno, me comentas que primero estuviste en la Universidad de Quito, graduándote como economista, luego te viniste a la Argentina, justamente donde hiciste un máster de finanzas y demás. Pero la gran pregunta es, ¿por qué te metiste en este mundo? Porque obviamente cuando uno tiene que elegir de qué quiere trabajar, qué profesión quiere ejercer, tiene que hacer todo un proceso mental de decir, bueno, qué me gusta, cuál es mi misión y demás. Por ende, eso me gustaría primero saber de por qué Marco comenzó en el mundo de las finanzas. ¿Qué les llamaba la atención, tal vez? Ya, bueno, inicialmente cuando yo decidí estudiar la carrera de economía, bueno, a mí siempre me gustaron los números. De hecho, cuando yo estuve en el colegio, estudié, digamos, la especialización de físico matemático en el colegio. Y cuando tú estudias esa especialización, siempre la inclinación de la mayoría de los que están en esa especialización es estudiar una carrera de ingeniería, ¿no? Y normalmente, digamos, en nuestra época era el tema de que tienes que estudiar alguna carrera por recomendación de que a lo mejor tu padre es ingeniero o tu tío es ingeniero y sigues esas carreras, ¿no? Sin embargo, en esa época yo siempre tuve mucha inclinación por el tema financiero. Y me gustaba mucho el tema de las finanzas y decidí escoger la carrera de economía. La carrera de economía, digamos, tiene una visión bastante macro, se puede decir, ¿no? Los economistas son los que solucionan los problemas de los países. Tal Y, cual. y finalmente, digamos, cuando yo estudié economía, podría haberme vinculado, digamos, con temas más macroeconómicos, pero sin embargo, digamos, la vida me direccionó más al tema privado. Y cuando yo estuve en el tema privado, empecé un poco a tener relación, digamos, con alguna gente que estaba en el mundo bursátil. Incluso cuando yo trabajé en Argentina, da la casualidad que yo trabajé en una compañía del grupo de la Philip Morris y todas las empresas tenían montados ahí una mesa de dinero. El negocio pasaba más por el tema financiero que por el tema de producción. Entonces, fueron esas casualidades de la vida que me vincularon a mí en Argentina, por ejemplo, con gente que estaba muy vinculada al mercado bursátil. De hecho, digamos, en Argentina tenías un mercado de capitales mucho más desarrollado que acá en el Ecuador. Entonces, me rodeé de gente que me comentaba siempre sobre los mercados bursátiles y dije, bueno, y realmente cómo es ese tema, ¿no? Porque es un mundo inicialmente un poco desconocido porque no estás interiorizado ni estás viviendo directamente. Entonces fue ese un poco el motor que siempre tuve yo ahí presente, un poco para decir, en algún momento me voy a vincular directamente al tema de las inversiones. Y después cuando, o sea, transcurrieron los años, siempre a través, digamos, de mi carrera profesional entendí, digamos, que uno de los temas principales siempre es el tema de ayudar y apoyar, ¿no? A la gente, a las Sí, empresas, porque cuando tú tienes esa misión en tu vida, es como que las cosas fluyen, ¿no? claro. Ya. Sí, me sacaste la pregunta, justo te lo estaba por mencionar. No tanto en apuntar, bueno, mucha gente se mete en las finanzas por simplemente ganar dinero, porque Ujú. todos sabemos que en las organizaciones es un rol fundamental, pero entonces tu visión va más enfocada en poder ayudar a las personas justamente. Exactamente. O cómo definirías tu misión en este mundo justamente de las finanzas? En mi mundo de las finanzas es apoyar, porque mucha gente, digamos, profesional que no está quizás relacionado con el tema del mundo financiero, desconoce, por ejemplo, algunos temas de educación financiera, de finanzas personales, e incluso algunos temas que van un poquito más allá, ¿no? Porque el tema, a lo mejor, de las finanzas personales no implica necesariamente el tema que tú tengas éxito porque estudiaste finanzas o tienes una profesión. Hay un libro muy interesante de Morgan Sí. Housel, que es La psicología del dinero, Ah, donde, donde él a través de los ejemplos, por sí, lo ejemplo, conozco. Estaba viendo si eh, lo tenía por aquí, pero lo tengo y lo he leído inclusive. Tal eh, cual. Habla sobre diferentes conceptos. Creo que son eh, 9. claro, o sea, por ejemplo, él te plantea, digamos, algunos temas de cuál es la relación que tú tienes con el dinero. Y finalmente, por ejemplo, te hace reflexionar sobre algunos temas muy interesantes, de que efectivamente hay mucha gente que a lo mejor no sabía nada de finanzas, no estudió ninguna profesión, pero sin embargo tuvo éxito
desde el punto de vista financiero en crear grandes empresas, grandes negocios. En cambio, otras personas que a lo mejor tuvieron formación, tuvieron mucho dinero y lo perdieron. La pregunta Claro, siempre va por ahí, ¿no? ¿Por qué perdieron el dinero a pesar de haber tenido una formación académica muy especial y muy expedita y fracasaron? Entonces, son temas interesantes que, por ejemplo, cuando tú conversas con la gente y lo planteas, finalmente ellos empiezan un poco a reflexionar y a cuestionar, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, que llega como prospectos, más bien llegan como gente que tienen problemas financieros a nivel personal, a nivel de sus negocios, y no saben cómo enfrentarlos. Entonces ahí entras tú un poco a facilitar, digamos, un poco el tema de que ellos se replanteen lo que vienen haciendo y realmente busquen, digamos, alternativas que les permitan buscar caminos diferentes y indudablemente el tema de la disciplina y de los hábitos financieros juegan un papel importante en este mundo de las finanzas personales y también no, tal cual. empresariales, ¿no? No, no, tal cual. Y si Marco tuvieses que dar, por ejemplo, a una persona que no sabe tanto de finanzas, que tal vez tiene un buen sueldo, ¿qué dos consejos o tres consejos le darías para poder establecerse como cosas básicas? A ver, el tema principal siempre es el tema de que nosotros como personas somos personas íntegras, ¿no? No podemos separar, por ejemplo, nuestra parte de preocuparnos por nuestro bienestar de salud, que para todos los seres humanos es importante, ¿no? Eh, a esa parte tú le tienes que integrar el tema de tu bienestar financiero. ¿El bienestar financiero qué implica? Básicamente que tú, al igual que en el tema de salud, para que tú te cuides, tienes que crear hábitos que sean saludables. El conseguir un bienestar financiero, tú tienes que crear hábitos y adicionalmente una disciplina financiera para que puedas tener resultados. Entonces, eso implica que, por ejemplo, aprendas a utilizar cierto tipo de herramientas como la herramienta tan simple de manejar un presupuesto de finanzas personales, que gran parte de las personas no lo hacen porque no tienen la disciplina y no tienen el hábito, ¿no es cierto? Y después tampoco se plantean objetivos de mediano y largo plazo porque los ven muy lejanos. Pero sin embargo, si nosotros nos planteamos objetivos de mediano y largo plazo, nos va a permitir el tema de tomar acciones para tener una mayor tranquilidad financiera. ¿A quién no le gusta tener tranquilidad financiera? Creo que a todos nos gusta, porque No, cuando... tal cual. Además, no solamente lo llamaría tranquilidad financiera, sino que es una tranquilidad que, como tú decías, es íntegra. Termina estando en todos los aspectos de tu vida. Y a mí lo que me gusta mucho, que yo también se lo recomendaría a todas las personas, es que cuando tú te planees un objetivo, en vez de ver el paso a paso de dónde estás hoy, justamente hacerlo al revés. ¿A qué me refiero con esto? Tú te pones el objetivo aquí y vas desmenuzando y viendo qué tareas podría estar haciendo hoy, podría estar haciendo mañana y demás para alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, yo para poder irme de viaje de aquí a un año, bueno, ¿qué debería estar haciendo hoy? En accionables, porque hay mucha gente que lo que hace es simplemente se pone objetivos a largo plazo y luego no lo baja como en lo que al fin y al cabo te lleva a esos objetivos, sino que bueno, no, simplemente me quiero ir de viaje, punto. Ujú. Pero ¿cómo tú vas a conseguir eso? Creo que también es lo más importante. Claro. Entonces, tenemos, número uno, establecer un presupuesto. Por ejemplo, presupuesto, ¿te refieres a un presupuesto personal, en la familia, a nivel empresarial? Es un presupuesto que yo lo llamaría de tus finanzas personales, ¿no? O sea, en ese presupuesto tú puedes incluir algunos aspectos. Por ejemplo, cómo controlas tus gastos, qué porcentaje de tus ingresos quieres ahorrar. Una meta, por ejemplo, interesante también es el tema de no simplemente pensar en los gastos, sino cómo diversifico yo el tema de mis ingresos, que es otro tema que se ha vuelto un poco actualidad, ¿no? Porque como el mundo ha cambiado tanto, el depender de un solo ingreso implica, digamos, el tener cierto riesgo. Entonces, si yo pienso en diversificar mis ingresos, también me da un poco una fortaleza, digamos, a nivel de mi planificación financiera. Es lo que hacen las empresas. Las empresas, por ejemplo, siempre piensan así o actúan así. Entonces, a nivel personal también deberías hacerlo.
eso te permite tener un presupuesto, eh, digamos, no tan funcional, sino también estratégico. Ahí lo que rescato mucho, lo que me gusta mucho de lo que tú acabas de mencionar también es actuar en nosotros mismos como si fuésemos una empresa. A nivel de Ujú, presupuesto, a nivel de, por ejemplo, control de gastos, a nivel de inversiones, e inclusive sacando también todo lo que es lo financiero, también, por ejemplo, en el trabajo. ¿Qué hace una empresa, por ejemplo? Pone métricas. Bueno, ujú. nosotros en lo personal, para mejorar en nuestro trabajo, también podemos poner métricas. Podemos establecer objetivos, gestión de tareas, sacando también no solamente lo financiero, que es súper importante, sino en el aspecto integral, que creo que también eso es súper importante. Y bueno, entonces mencionamos, volviendo a lo de antes, presupuesto, objetivos y algo más. Pienso que, digamos, con esas dos herramientas, tú tienes, digamos, un potencial muy grande de construir un capital y de aumentar tu patrimonio. Pero, sin embargo, como yo te había señalado anteriormente, el tema de la disciplina pues, se vuelve fundamental, porque finalmente, digamos, en las empresas tú tienes un gerente financiero, un controller que hace las veces para controlar los presupuestos, ¿no es cierto? Si tienes algo que no está presupuestado, te dice que no. Sin embargo, a nivel personal, nosotros no tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que reemplaza a esa función? Es tu disciplina, ¿cierto? Tu disciplina es la que realmente te va a permitir llegar a esos objetivos que tú en algún momento te planteaste. Porque si no tienes una buena disciplina, no tienes buenos hábitos, por más que tú pongas en la hoja en Excel, quiero conseguir $500,000 a 20 años, a lo mejor no lo vas a llegar, ¿sí me entiendes? No, no, tal cual. E inclusive, bueno, ahora justamente hablando un poco del instrumento que tú ofreces, tus diferentes productos y demás, creo que algo en sí súper valioso también es que no siempre depender de la disciplina. ¿A qué me refiero con esto? Siempre todos los meses hacer ese esfuerzo para poder ahorrar, sino que directamente tener otra cosa externa que te presione. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que todos los meses tengas que estar pagando un plan de inversión. ¿Me explico? Imagina que no es lo mismo decir, no, bueno, yo voy a ahorrar $200 por mes, 400, $1.000 por mes, y los voy a poner en un cofre, que bueno, si no pongo un mes no pasa nada, o sea, no los voy a perder. En cambio, que yo lo haga al revés. ¿A qué me refiero con esto? Que una empresa justamente todos los meses me pide ese ahorro. De cierta forma estás automatizando el ahorro. El ahorro no depende de vos, sino que justamente la empresa te va a estar detrás y es como que no dependes de la disciplina, que creo que es súper valioso. Ahora, yendo un poquito a eso, cuéntanos un poco tú qué ofreces, cuál es tu producto y demás. Mira, nosotros dentro de Dominio ofrecemos, digamos, estas alternativas de poder contar con un instrumento financiero que justamente te permita el tema de automatizar, ¿no? Que ya no solamente dependas de tu decisión cada mes o de tu voluntad, sino que Dominio te dice, bueno, planteemos qué objetivos tú tienes, cuál es tu situación financiera, cuál es tu perfil, en términos, digamos, de perfil de riesgo también. Tu perfil podría ser diferente un poco en función, digamos, de las circunstancias que tú estás viviendo en determinado momento de tu vida, ¿no? Puede ser que estás recién comenzando tu carrera profesional y simplemente, digamos, tú tienes una capacidad de ahorro. Entonces, Dominion te dice, bueno, yo tengo un instrumento financiero a través del cual nosotros podemos sistematizar tus aportes, sea en forma mensual, sea en forma trimestral, sea en forma semestral o anual. Bueno, en función, digamos, de lo que tú me has contado, ¿cuál es tu capacidad para poder aportar al fondo que tú vas a construir? Entonces, el prospecto te va a decir seguramente un número, pero entramos nosotros un poco a reflexionar con el prospecto si verdaderamente ese número le va a permitir conseguir el objetivo que se ha planteado. No hay que olvidarse, digamos, que en estos temas, un tema interesante es siempre el tema de que nosotros en todos los países, por ejemplo, vivimos procesos inflacionarios, ¿no? Entonces, una inflación de un 3% o 4% significa que al siguiente año $100 ya no valen lo mismo porque perdió relativamente su poder adquisitivo. Entonces, le planteamos al prospecto que sus aportes, por ejemplo, sean en términos reales, lo cual significa que todos los años su aporte que va realizando le ajustamos en ese porcentaje. Eso le va a permitir obtener su objetivo en términos reales.
¿verdad? Hablando de la inflación, Marco, que tú obviamente eres asesor hace muchos años y probablemente me dices, Tomás, hace, no sé, es un ejemplo, ¿no? Pero hace 10 años, un buen plan de inversión era poner, no sé, $100 mensuales. Bueno, ¿recuerdas más o menos cuánto tú recomendabas poner hace, por ejemplo, 10, 15, 20 años? ¿Y cuánto recomiendas hoy en día para también ver esa diferencia en el proceso inflacionario? Claro, te cuento que yo comencé un plan con State Trust, compañía americana que hace algunos años era de las más conocidas aquí en Ecuador y no sé si a nivel de Latinoamérica. Y yo empecé un plan Sí. de construcción de capital a 20 años con un aporte de $130 de 20 años. Y ahora, Te diría que después, esos $130 de hace 20 años, por lo menos si nosotros hacemos un cálculo estimativo, deberían sí. equivaler ahora por lo menos a unos $400. Sí. Creo que, pero eso siempre va a estar en función de lo que tú quieras alcanzar, ¿no? Como objetivo. Y además, un poco de tu situación financiera. A lo mejor, si tú eres un profesional que está teniendo un ingreso importante y no tienes mayores responsabilidades, no estás casado, no tienes hijos, estás en una fase de poder aportar un porcentaje mucho más grande de tus ingresos para poder aportar a ese fondo. Entonces hay que aprovechar esas circunstancias. Y siempre, digamos, pensar que tu aporte siempre tiene que ser en función de tus ingresos, ¿no? Es decir, si yo establezco un 30%, tiene que ser ese 30%, porque muchas veces la gente empieza a ganar más, pero también empieza a gastar A más, gastar más. ¿sí? Entonces, yo fijo como un porcentaje, eso me posibilita mantener siempre, digamos, el valor del ahorro que eh, puse como meta, el que se mantenga. Y adicionalmente, digamos, eso te potencializa el tema de que tu capital o tu objetivo lo puedes alcanzar más rápido y tu capital sea más grande, ¿no? Inclusive algo que me gusta bastante, fíjate, que el producto de Dominion, de cierta forma, termina representando, o tu rol como asesor financiero, termina representando los puntos que anoté aquí, que son presupuesto, objetivo y disciplina. ¿Por qué? Presupuesto, bueno, número uno, con tu asesor financiero estableces un presupuesto en base a tu objetivo. Ujú. Entonces es como que de cierta forma, de forma integral, tú terminas abarcando esos tres puntos. Presupuesto, bueno, primero objetivo. En base al objetivo se establece un presupuesto y luego el producto de dominio te permite tener esa disciplina. Efectivamente. Y lógicamente, digamos, después ya entramos en un terreno que es más el tema de ya, cuando sales un poquito de la asesoría financiera, ¿no? Decirle al cliente, y bueno, ¿qué te ofrece Dominio en comparación a los productos que existen en el mercado? Y de hecho, digamos, Dominio tiene muchas ventajas cuando tú analizas, digamos, cuáles son los pilares de una inversión ideal y estableces, digamos, que tú siempre para cualquier evaluación financiera debes tener presente que el producto tenga un excelente nivel de seguridad, ¿no es cierto? Todos los prospectos buscamos seguridad, que tenga una excelente diversificación, porque la diversificación es el brazo armado de la seguridad, que tenga una adecuada rentabilidad, ¿no es cierto? Todos buscamos rentabilidad, que tenga una excelente liquidez, porque nuestra vida no es lineal, siempre podemos tener alguna necesidad que te ofrezca flexibilidad, porque lógicamente también volvemos ahí el tema de que nuestra vida no es lineal y necesitamos cierto tipo de flexibilidad con respecto a lo mejor a hacer retiros parciales de nuestra cuenta o posiblemente suspender temporalmente nuestros aportes o hacer incrementos al aporte que venía realizando. Eso te ofrece dominio. Y finalmente, transparencia. Todos queremos saber cuánto tenemos en nuestra cuenta todos los días. Dominio a través de la plataforma te ofrece eso, ¿no? Todas esas características tienen tanto los productos de MySaving como los productos de MyInvestment, que son más inversiones puras, ¿no? Cuando tú a lo mejor tienes un capital de 20, 30 mil dólares y quieres invertirlos Sí. a través de Dominion, tienes también esa plataforma de MyInvestment, en donde tiene cierto tipo de características un poquito diferentes a lo que es construcción de capital, pero te ofrece los 6 pilares que te comenté. Entonces estamos hablando de, número uno, rentabilidad, número dos, diversificación, número tres, seguridad, transparencia y bueno, luego ya me olvidé. No llegué a anotar. ¿Cuáles serían esos últimos dos?
Así en modo Eh, de resumen. Flexibilidad, liquidez. Ah, flexibilidad y liquidez. Ok, Y, tal cual. Sí, al fin y al cabo termina como de cierta forma abordando todos los ángulos que una buena planeación financiera o una buena inversión debería tener. Ok, claro, porque, o sea, normalmente, ¿qué es lo que suele suceder con las personas? Es que en los mercados, por ejemplo, te ofrecen muchos productos, ¿no? Pero no son muy transparentes. O sea, cuando te dicen, mira, yo tengo esto y estas son las características de mi producto, muchas veces te ofrecen algo empaquetado. Nosotros aquí lo que hacemos es diseñar algo en función de tu perfil. Es como diseñarte un traje a la medida, ¿sí? claro, Eso es lo que te ofrece Dominio. No te ofrezco un producto que sea para Tomás, para Marco, porque Tomás es diferente de Marco, ¿verdad? Entonces, es un claro. producto diseñado para Tomás y otro diseñado para Marco. Entonces, esa es una ventaja que los prospectos o potenciales clientes tienen con Dominio. Sí, justamente esto del traje a medida justamente es cuando entra el rol del asesor financiero. Ahora, hablando, sí, de como asesor financiero, Marco, ya tienes bastantes años en la industria. Lo que me gustaría preguntarte es, bueno, tú arrancas en la industria, obviamente siempre arrancas con mucha ambición, con mucha energía, pero ¿cuál fue ese primer problema que te topaste en tu carrera profesional? A ver, generalmente, digamos, cuando tú entraste a un mundo globalizado, donde empezaste, por ejemplo, a conocer otras oportunidades de inversión que no son las locales, una de las preguntas que siempre te plantean los prospectos o potenciales clientes es, bueno, tú eres asesor financiero de Dominio, Dominio tiene oficinas en Londres, tiene oficinas para Latinoamérica en Montevideo, pero no tiene oficinas aquí en el Ecuador, ¿verdad? Normalmente nuestro esquema mental siempre estuvo acostumbrado a que, por ejemplo, yo voy a invertir en un banco o en una compañía de seguros porque le vi, digamos, la infraestructura física y esa es la imagen que me daba de seguridad, ¿no es cierto? El mundo ha cambiado, o sea, no necesariamente Claro, una gran construcción de un edificio te da la garantía de que tu inversión va a estar segura, porque el mundo y la historia te ha demostrado que eso no ha pasado. Y después, por ejemplo, con el tema de las calificaciones que necesitan, por ejemplo, las compañías de seguridad o las compañías de seguros, ¿por qué necesitan calificación? Porque ellos cuando reciben las inversiones de sus clientes, esas inversiones pasan a los pasivos de las compañías. Entonces necesitan alguien que les califique, un tercero. Eso también, por ejemplo, no te da total seguridad. En la historia ha pasado, por ejemplo, el gran caso de Enron, que tuvo una calificación de una calificadora de riesgo que supuestamente era una buena calificación, pero sin embargo sí, al día siguiente quebró Enron, ¿verdad? no Como sabía. el mundo evolucionó, Dominion evolucionó también con sus productos. O sea, Dominion te está ofreciendo un esquema jurídico totalmente diferente. Es un esquema jurídico inembargable desde el punto de vista que esa cuenta está totalmente segregada de los activos de dominio y que hay una figura de un banco custodio como el New York Mellon Bank que te está diciendo, yo tengo aquí tu inversión y yo estoy custodiándola, estoy guardándola como en una caja Ok, fuerte, ¿sí? claro, Y si en algún momento le pasa algo a dominio, yo simplemente voy a entregarte a la cuenta bancaria que tú me digas el capital más los rendimientos que tú tengas. Y a eso le puedes sumar el tema que tienes una auditora que te está permanentemente realizando una revisión de todas las transacciones que tú realizas en tu cuenta de inversión. Y el estar en un centro financiero como el Centro Financiero de Guernsey, que es uno de los más calificados y que por ley obliga a todas las empresas que hacen inversiones en este centro financiero que las cuentas sean cuentas segregadas de los clientes. Entonces tienes una estructura jurídica totalmente garantizada. Entonces quizás ese es el principal limitación que has tenido, ¿no? Pero lógicamente tienes ok. todos los argumentos como para decirle al cliente, mira, eso es lo que te estoy ofreciendo. Ah, claro. Y ahora la pregunta, bueno, que todos se deben estar preguntando es, ¿qué tipo de perfil ideal necesitaría una persona o qué tipo de perfil debería tener una persona para poder invertir en Dominion? Obviamente, siempre que se tenga capital,
es una buena opción, justamente asesorarse a nivel financiero, pero ¿cuál sería como la persona ideal que debería invertir? A ver, lógicamente, digamos, nosotros siempre tratamos de buscar prospectos que tengan algunas características, ¿no? No solamente desde el punto de vista de decir tiene un buen perfil, porque a lo mejor tiene el perfil de inversionista, ¿no es cierto? Y tiene un Claro, capital importante para invertir en dominio, ¿verdad? Sino que en forma adicional, digamos, ese prospecto o ese potencial cliente tiene que tener un objetivo claro, digamos, de qué es lo que quiere hacer él con su dinero. Ahí es cuando Dominion entra a ayudarles, ¿verdad? Porque mucha gente dice, bueno, me ha pasado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no tengo objetivos de mediano y largo plazo porque no pienso vivir muchos años. claro, Te dicen así, o te dicen, ¿sabes qué? Yo no me preocupo, sino más de 5 años ya no me preocupo, qué es lo que puede pasar con mi vida. Entonces, cuando tú encuentras, digamos, un perfil de alguien que dice, bueno, o sea, yo tengo un buen trabajo, tengo una capacidad de ahorro, tengo mi familia, tengo que preocuparme por mi familia y por mis hijos, porque no sé qué es lo que me puede pasar a mí de aquí a 10 años, por ejemplo. Si yo tengo la posibilidad de dejarles un capital importante, ellos van a tener un respaldo. Y adicionalmente, no solamente eso, sino que nosotros les podemos recomendar, bueno, tú construyes un capital condominio, pero adicionalmente podrías utilizar instrumentos de protección patrimonial, como los seguros de vida, ok. ¿no es cierto? O un seguro de salud, que tienen un concepto diferente, pero forman parte de la planificación financiera de las personas. Tú, además Entonces, de en Dominion, ¿en qué empresa estás trabajando? bueno, yo soy asociado a Ole Life, que es una compañía de seguros, ¿verdad? Nosotros ofrecemos también instrumentos de protección patrimonial en el caso de que el cliente lo requiera. De hecho, nosotros recomendamos, por ejemplo, no realizar eh, la contratación de productos que te incluyen vida y seguro, porque desde el punto de vista, digamos, vida y ahorro, porque desde el punto de vista de rentabilidad financiera no es el mecanismo más óptimo, ¿verdad? Claro, Y eso lo demostramos nosotros con un simple ejercicio de simulación en las plataformas que nosotros tenemos de dominio versus lo que te ofrecen otros productos. Y cuando el cliente, digamos, eh, tiene la necesidad de contratar una póliza de vida, lógicamente les ofrecemos los productos de Ole Life, que es una compañía que igual está muy desarrollada, digamos, en el tema de seguros, porque con toda la tecnología que hay ahora detrás de lo que es compañía de seguros, ahora ya no necesitas, por ejemplo, muchas veces hacerte un examen para que te den una póliza de vida, porque se ha especializado tanto el tema que las compañías claro. de seguros tienen en sus plataformas, incluso contratadas con otras empresas, que a lo mejor solamente le das la cédula y ya saben mucho de tu información, ¿no es cierto? Entonces te Ok, dicen, "Bueno, te vamos a dar la póliza de vida en 24 horas". tal cual, tal cual, tal cual. Sí, es verdad eso. Como tú decías, o sea, cada empresa también se va evolucionando al Así es. contexto y se va apalancando de lo que son las diferentes herramientas. Y hoy en día, ¿cómo estás consiguiendo ya este tipo de personas? Además de referidos, antes de comenzar a trabajar juntos, justamente, ¿qué tipo de mecanismos estabas usando? Bueno, básicamente yo utilicé mecanismos que son como los tradicionales, ¿no? El tema de pedir referidos. Nosotros con IBP Group manejamos una estrategia a través de la cual, por ejemplo, damos webinarios de finanzas personales a empresas o a grupos de afinidad y a través de ese webinario de finanzas personales que dura 1 hora, las personas que están interesadas se registran, digamos, y solicitan una asesoría personalizada y empezamos un poco el proceso, ¿no? Ese es el mecanismo que nosotros hemos venido utilizando un poco para tratar de que permanentemente Ok. tengamos prospectos. ¿Un webinar cada cuánto hacías más o menos? Bueno, ahí digamos es muy relativo porque lógicamente el Sí. webinario En- está muy sujeto a que la empresa lo acepte ah, y que te claro. aprueben.
y después que en el grupo Bueno, de afinidad también. Entonces, supongamos que tal vez un webinar por mes o cada 2 semanas, más o cada, menos cada, cada antes. mes o cada 2 meses. Ok. Y de sí, en vez de 60 días, cada 45 días. ¿Cuántas citas sacabas de cada seminario? Bueno, de cada seminario, dependiendo un poco del número de asistentes, pero Sí, para darte un número, si a lo mejor asistían unas 20 personas, más o menos se registraban para la asesoría personal entre un 30 y 40%. Estamos hablando entre 6 y de 8 personas. Sí. entre 6 y 8 personas, de las Ujú. cuales esas 6 a 8 citas eran efectivas todas o tal vez de 8 citas se presentaban 6. Bueno, digamos que si nosotros concretábamos 8 citas, se presenta aproximadamente un 70-80%. Sí, Ujú. por ende tenías más o menos cada 45 días o cada un mes, cada 2 meses, hacías un seminario donde asistían aproximadamente 20 personas, llevando a un 30 a un 40% de una cita contigo. Cerremos que cada 45 días venías agendando más o menos 6 personas para tu asesoría, ¿o no? Aproximadamente. Va más o menos por ese lado. Y te hago una pregunta, Marco. Hoy mismo, hoy lunes, ¿hoy qué día es? Hoy lunes 13 de mayo, ¿cuántas citas has tenido? Bueno, hoy creo que Eh, tuve programadas 5 citas, una se canceló, así que serían 4. Ok, excelente. Bueno, cuéntame si quieres un poco de eso, cómo nos conocimos nosotros, qué te viene pareciendo hasta ahora el servicio y demás. Ya, como tú recuerdas, el año pasado nos pusimos en contacto, empezamos un poco a conversar sobre el tema. Tú me habías escrito por LinkedIn y tuvimos una reunión y tú me habías un poco comentado, digamos, cuál es la propuesta de Powin, que, o sea, finalmente yo poco lo conocía porque no soy un especialista en temas de LinkedIn Seller y tampoco en los temas Sí, de optimizar tu perfil en LinkedIn y tampoco generar contenidos. Simplemente yo lo venía haciendo, como se dice, en forma artesanal. claro, Eh, con webinars, referidos y demás, ¿o no? y además, Llamadas, utilizar mi LinkedIn, ¿no? De hacer compartir algunas publicaciones, de escribir, pero todo en forma artesanal. Lógicamente, la mayoría de los contactos que yo tenía ahí era gente que yo había conocido a nivel profesional, a nivel de amigos, y así fue creciendo un poquito mi red. Y siempre, digamos, empecé a investigar, ¿no? Y empecé a ver que algunas personas, por ejemplo, te ofrecían ciertos temas, cierto tipo de esquemas de cómo sistematizar, por ejemplo, un sistema de ventas a través de LinkedIn, ¿no? Entonces, ese fue un poco el inicio de decir, bueno, algo tengo que encontrar, porque finalmente el negocio hay que hacerlo funcionar, ¿no? Y de la forma que yo lo vengo haciendo, creo que no es la más óptima. Entonces, bueno, tú me ofreciste una propuesta que me pareció interesante. La retomamos, si mal no recuerdo, eh, comenzamos en el enero. 4 de marzo, puede ser. Claro, conversamos entre fines de enero, principios de febrero, y digamos, tú me explicaste nuevamente cuál es el potencial que podríamos tener con Powin, qué es lo que contenía un poco la estrategia de ustedes, de optimizar mi perfil, de generar contenido, y luego empezar a un poco a hacer la prospección a través de algunas herramientas que ustedes manejan, y tomé la decisión. Me inspiraste confianza. Ok, y acá, aquí estamos, grabando un podcast, ¿no? Y en parte fue porque usted estaba en Argentina. Ah, claro, porque tu esposa es argentina, ¿no? Mi ex esposa es argentina y yo tengo dos hijas que son argentinas. Entonces dije, bueno, algo siempre se me presenta en la vida que me vincula siempre a personas argentinas. Como te digo, alguien de Argentina me contactó, Daniel Parra, que es parte de IBP, para trabajar con dominio. Y después estaban ustedes, así que dije, bueno, es una buena señal. Claro, es por aquí, como dirían. Ok, ok, excelente. Y te hago una pregunta, a nivel general, bueno, comenzamos a trabajar y demás. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Que tal vez no te lo esperabas. Bueno, o sea, como yo te dije, yo muy poco conocía, digamos, de estos esquemas, pero sin embargo, digamos, cuando empezamos a trabajar,
realmente vi que ustedes eran muy profesionales, me mandaron algunos documentos que tenía que llenar, me dijeron que tengo que crearme una cuenta en Calendly, Ah, me sí, enviaron el tema de la plataforma de Discord, todo eso para mí nuevo, no lo conocía. Me explicaron un poco qué es lo que ustedes iban a hacer a través de LinkedIn, me pidieron alguna información sobre temas para generar contenido. Entonces, fue un tema muy profesional y realmente, digamos, eso me dio mucha confianza y adicionalmente, digamos, ya cuando empezamos a trabajar, lógicamente, digamos, como en todo sistema, siempre hay que ir afinando, digamos, cierto tipo de tal cual. aspectos que ustedes habían planteado y eso es lo que incluso ustedes me habían anticipado. Y después, digamos, cuando ya empezamos a trabajar, en los primeros días vi que había una excelente coordinación, que, bueno, ustedes me habían anticipado que a las 2 o 3 semanas iban a generar las primeras citas, las Eso primeras te iba a decir agendas, justamente. Sí ¿sí? que hay muchos clientes que esperan que de un día para el otro, sin usar LinkedIn, sin publicar contenido y demás, todo fluya, que vengan un montón de agendas, que vengan un montón de cierres y demás. Cuando nosotros siempre lo mencionamos, o sea, queremos ser súper transparentes con eso, que toma tiempo, que nosotros vamos a hacer todo para que esto sea lo antes posible. Y bueno, fíjate, en tu caso inclusive, te dijimos, bueno, van a ser más o menos 2, 3 semanas y empezamos a agendar muchísimo. No recuerdo cuánto tuvimos ese primer mes, más o menos tal vez 20, 30 agendas. No sé si estuvimos Eh, un poco más sí, frescos en número. sí, sí. O sea, hubieron días que eran de 6, 7 Oh, reuniones. claro, claro. Ok, ok. Entonces ahí te dije, oye, Tomás, podemos hacer algo para separar un poquito los espacios de tiempo entre Claro. agenda y agenda, porque no te quedaba mucho espacio, ¿no? Así que bueno, sí, o sea, realmente fue una excelente experiencia. Bueno, después ya empecé a tener un poco más de relación con Michelle, con Uriel, y Michelle, digamos, me pareció una persona excelente, digamos, en el tema de sus mensajes, ¿no? O sea, y después me comentaba un poco que sí habían recibido alguna capacitación sobre cómo realizar el acercamiento y cómo enviar los mensajes, ¿no? Porque son temas que nosotros que no tenemos experiencia lo desconocemos. Lo hacemos Claro, porque escribimos y a lo mejor pensamos que está bien. Pero sin tal embargo, cual. digamos, esos temas han resultado muy interesantes para mí porque ahí está un poco el tema de por qué ustedes conocen y son especialistas en lo que me están ofreciendo, ¿no? Y después me dijeron, no te preocupes, el tema del seguimiento lo vamos a hacer. Se ha generado también con Michelle el tema de una estructura de seguimiento ya con algunos prospectos que ya tuvieron las 2 reuniones y hay que Claro. mantenerlos, digamos, ahí latentes para que en algún momento puedan tomar la decisión. Así que bueno, se han generado algunos textos que se los va a empezar a enviar justamente para cumplir con esa etapa de hacer un seguimiento más profesional y el acompañamiento de ustedes ha sido excelente. Tal cual es que, número uno, respondiendo justamente a los mensajes, es prácticamente extrapolar lo que sabemos hacer en LinkedIn, que al fin y al cabo es vender con mensajes, a WhatsApp también. Y es que tal vez muchas de nosotros como asesores no sabemos tanto eso, pero tal vez si tú le envías a una persona un mensaje, a mí siempre me gusta poner este ejemplo, pero ¿te parece bien juntarnos el martes? No, yo siempre propongo dar dos opciones, para que la persona no piense entre sí o no, sino que piense entre, por ejemplo, Marco, ok, perfecto. Avísame si prefieres juntarte el martes o el miércoles. La persona ya en su cabeza va a estar pensando en dos situaciones. Y esto Ujú. al fin y al cabo es basarnos en métricas, basarnos en lo que realmente funciona y por eso también te queríamos dar una mano con todo eso. Punto número uno. Y punto número dos, la persona, en mi opinión por lo menos, la persona no le compra al que tiene el mejor producto, sino al que tiene un buen producto cuando nace esa necesidad. Ujú. Nosotros quieras o no, a lo largo de estos, creo que ya llevamos 60, 70 días trabajados, estamos cada vez creciendo más tu red. Tenemos tal vez 2.000 contactos en LinkedIn, generamos más de 70 reuniones. No sé cuántos tú acercamientos uno a uno has tenido, pero imaginemos que fueron 60. Quieras o no, estás forjando 60 nuevos contactos, 60 relaciones,
los cuales tú puedes pedir referidos, puedes justamente trabajar a largo plazo y tal vez no te compran hoy, pero de aquí a 6 meses, de aquí a un año, si tú te haces presente, es muy probable que gran parte de esas personas te compren. Porque no es simplemente Marco, el asesor financiero, sino Marco, el que cada un mes me envía un artículo de valor, cada un mes se va preocupando por mí, me pregunta sobre mis cosas personales y demás, más un buen seguimiento, que creo que es algo que muchos vendedores y asesores terminan como, de cierta forma, desprestigiando o no le dan la atención suficiente. Porque al fin y al cabo, como todo en la vida, es un juego de relaciones. ¿Y cómo se hacen las relaciones? Bueno, justamente aportando, juntándonos y demás. Sí, sí, digamos, ese es un concepto muy interesante, ¿no? Que finalmente tú vas creando confianza y vas aportando, digamos, como tú dices, valor en esa relación. Y puede ser, digamos, que si tuviste, digamos, algún momento de indecisión o alguna circunstancia, justamente ese trabajo hace cambiar, digamos, el tema del concepto del prospecto, de que ya no es una indecisión, sino que tomas la decisión, ¿no? Porque dices, realmente cree la confianza y adicionalmente, bueno, me está ofreciendo un producto que es excelente. Y adicionalmente, digamos, siempre hay que tomar en cuenta que nosotros siempre, como parte, digamos, de lo que nosotros brindamos, siempre les decimos a los prospectos que cuando ellos sean clientes, o sea, es una relación de largo plazo. ¿Sí me entiendes? Porque en la parte de las inversiones tiene una connotación muy particular. O sea, yo a mi cliente siempre le voy a ver unas 3 o 4 veces al año. O sea, porque eso es la parte, digamos, de la asesoría financiera en inversiones. Siempre le vamos a estar preguntando si es que a lo mejor, no sé, recibió una herencia para que quiera invertir más o Sí. recibió una utilidad o un bono o si está contento con la estrategia que habíamos definido inicialmente o si quiere cambiarla. Entonces es una relación de largo plazo. Es Entonces, que cuando uno sabe que su producto es bueno, no tiene problema en venderlo, en ofrecerlo, porque sabe que al fin y al cabo está ayudando. Tal vez hay muchos vendedores que le temen, simplemente recibiste alguna herencia, algún dinero extra, un viaje que ibas a hacer y se terminó cancelando, algunos ahorros, porque al fin y al cabo es como tú dices, o sea, todos esos puntos positivos que habíamos visto antes, liquidez, transparencia, rentabilidad, flexibilidad, diversificación, y me falta uno, pero bueno, estuvo bastante bien, me acordé de cinco, al fin y al cabo terminan ayudando a la persona. Y creo que eso es fundamental. Ahora, tú, Marco, en 20 minutos tienes una reunión y no quiero que terminemos tan justos. Lo que me gustaría preguntarte es, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos de Marco como asesor financiero para, ya sea, por ejemplo, seguir escalando tu negocio, generando más citas, inclusive el día de mañana tener un equipo de vendedores? ¿Cuáles son los próximos pasos de Marco? a Una ver, vez que se tiene el problema de generar citas resuelto. o sea, finalmente, digamos, el tema de escalar el negocio en la medida, digamos, de que yo pueda ir generando nuevas cuentas, ¿no es cierto? Hay que tener presente dos aristas ahí. El tema de que tú generas nuevas cuentas, eso implica que normalmente, digamos, el tema de que tú tengas que atender ya las cuentas existentes también implica que dedicarles más tiempo también, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente, no sé, si hablamos de un tiempo, podría ser que en un año yo pensaría quizás en formar a alguien para que Una me... iniciativa, tal vez, ¿o Sí, no? más, digamos, a alguien que tenga esa inclinación de asesor, ¿no? Que Ok, tenga alguna formación financiera, porque él va a cumplir un poco el rol que yo vengo haciendo. A lo mejor, si tenemos que atender, no sé, 6 reuniones en el día, a lo mejor esa persona me puede ayudar con 2 o 3, porque a lo mejor yo voy a tener que atender a clientes y ese tipo de reuniones de seguimiento. Entonces, sí pensar, digamos, en crecer en ese sentido y lógicamente siempre mi objetivo va a ser en este momento el tema de, como yo te había comentado, en la medida que nosotros podamos ayudar a la gente a entender, digamos, cuál es una verdadera educación financiera, una verdadera educación en el tema de finanzas personales, que entiendan, digamos, qué alternativas manejan, porque gran parte
nos podemos sentir satisfechos también por eso, ¿no? Porque a lo mejor no todos van a tomar la decisión de irse con dominio, pero sin embargo les diste algo que les va a servir. Tal cual, sí, al fin y al cabo esa misión, como hablábamos antes, de poder ayudar a la mayor cantidad de personas. Y algo que justamente lo está describiendo aquí, que creo que también es súper importante para todo negocio, es que mucha gente se centra, imaginemos una línea, ¿no? Y tú puedes crecer para arriba o puedes crecer para los costados. ¿Qué es crecer para arriba, por ejemplo? Bueno, aumentar lo que es el valor o la ganancia para cada cliente. Por ejemplo, en vez de venderle solamente un vaso, le vendo un vaso y una botella. Estamos creciendo justamente en la utilidad generada para cada cliente. Ujú, Pero también, en vez de vender solamente un vaso, puedo vender 10 vasos. Por ende, para mí es fundamental, número uno, continuar creciendo de forma horizontal. Aunque ahí a qué me refiero, horizontal es la línea a nivel de clientes. Por ejemplo, en vez de tener 10 clientes, tener 20 clientes. Pero también es fundamental, y lo justamente engancho con lo que tú dices, seguir asesorando a los clientes que tienes hoy en día. ujú. Porque esos clientes son los que te permitirán crecer de forma vertical o para arriba. Y al fin y al cabo es la mejor forma de crecer. No solamente tener más clientes, sino poder ayudar más a los clientes que ya tienes e inclusive esos clientes, cuando tú les brindas un buen servicio, te terminan ayudando a crecer también de forma horizontal, porque te refieren a otros clientes. O por ejemplo a su esposa, a sus primos, a sus hermanos, porque Sí, tú ya los ayudaste. efectivamente. Y les ayudas, te ayudan, digamos, ellos de esa forma, ¿no? Y además de que, por ejemplo, cuando ellos sienten que tú tienes un acercamiento o un seguimiento permanente, desde el punto de vista de asesorarles, ellos siempre van a pensar, a lo mejor, si es que tienen un dinero disponible, te van a pensar a ti como primera opción, ¿sí? Entonces, te hacen, como se dice en términos financieros, un top-up a su inversión, no sé, tenían a lo mejor 50.000 y ponen 50.000 más. Tal cual. No, 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 es que eso termina pasando y es una forma de decir y se ve mi trabajo. Porque invirtió 50.000, vio el valor que nosotros le podemos generar, lo que le podemos ayudar, y decidió invertir mucho más, que todos sabemos que el dinero es súper importante. Y al fin y al cabo es un juego de confianza esto. Si la gente invierte en Marco es porque confían en ti. Porque saben, creo que esto lo dice Jordan Belfort, confían en ti, confían en la empresa y confían en el producto. Así es. Eso es súper importante. A mí un ejemplo que me encanta poner siempre es porque mucha gente se inclina por el costo, por lo que te puede salir o por inclusive el producto en sí. ¿A qué me refiero? Con los beneficios que te puede generar. Para Ujú. mí lo más importante es la confianza. ¿Por qué? Y creo que yo siempre menciono esto, me encanta. Imagina que yo vengo con un maletín y tiene $1.000.000. Yo te digo, tú tranquilo, Marco, págame $10.000 y yo te lo doy. Pero tú no confías en mí, yo no tengo la cámara prendida, no sabes dónde estoy, no hay contrato de por medio. Tú me dices, no, bueno, yo te podría pagar eso, pero la seguridad que yo tengo de ganar ese dinero es muy poca. Por ende, al fin y al cabo, termina siendo un juego de confianza. O sea, es lo más importante de todo y lo que un vendedor tiene que generar. ¿Cómo lo hacemos? Justamente, bueno, teniendo una buena presencia en LinkedIn, publicando testimonios. Al fin y al cabo, los referidos es la mayor muestra de confianza. Por ende, eso es súper importante. Sí, Y sí, bueno, la confianza es súper importante y adicionalmente, claro, o sea, por ejemplo, la mayoría sí, de las personas que han invertido conmigo han sido gente que yo conozco y saben, digamos, un poco la trayectoria que he tenido en la parte financiera y ellos dijeron, bueno, vamos a invertir contigo. Y además, claro, bueno, también ya Dominio les inspiró confianza y también lo que les ofrecía Dominio. En el tema de esta prospección, digamos que es un poquito en frío, lógicamente tienes que cambiar un poquito también tu estrategia, ¿sí? Porque es eh, como que tienes que ganar un terreno que antes ya lo tenías ganado con la gente que ya te conocía. claro. De todas maneras, ahí tienes que aplicar una estrategia también, ¿no? Por eso tal vez al principio hay un poco de fricción con los cierres, de que tienes 10 reuniones, 15 reuniones y no va tan bien, pero es porque tú tienes como que aplicar justamente esa estrategia de, bueno, ¿cómo genero la mayor cantidad de confianza posible? Exactamente. Donde eso es súper importante. Para cerrar, Marco, y con eso ya estaríamos. Imagina el siguiente caso. Hay una persona que quiere arrancar con Powin, que le gustaría aumentar su flujo de clientes justamente, pero no termina de animarse. No sabe si hacerlo o no. ¿Qué le recomendarías?
Bueno, cuando generalmente, digamos, uno empieza una relación comercial de cualquier tipo, ¿no? En este caso, por ejemplo, con Powin, lo importante siempre es el tema de tener un equipo profesional, porque como dice el famoso dicho, zapatero a sus zapatos, que tiene mucha sabiduría, mucha gente siempre dice, bueno, yo me quiero ahorrar un poco de dinero, así que yo mismo lo voy a hacer, pero muchas veces te va a resultar más caro porque pierdes tiempo y no llegas al objetivo que quieres alcanzar. Entonces yo les diría, bueno, si ustedes quieren, digamos, especialistas en los temas de prospección en LinkedIn, en los temas de optimización de su perfil, en el tema de generar contenido de calidad, bueno, ahí tienen unos especialistas que les puede ayudar y pueden ser también una alianza estratégica, porque normalmente uno tiene que pensar en qué es una alianza estratégica, ¿no? No es simplemente un servicio profesional, porque nosotros siempre tenemos que buscar aliados estratégicos pensando en un mediano y largo plazo. Entonces, ahí tienen una opción. Powin es una empresa que les va a responder con calidad, tienen una infraestructura profesional muy eficiente, entonces los resultados van a llegar. Claro, es cuestión de volumen, tal vez. Es como, y yo creo que también le pasa mucho a los asesores financieros, y tú probablemente lo dices mucho también. Con Powin pasa lo mismo. Tú cuando tienes un problema de salud, te duele, bueno, te lastimaste el hombro, tienes un problema de corazón, estás enfermo, ¿a qué acudes? A un médico. No lo intentas hacer por tu cuenta. ¿Por qué? Porque el médico es especialista. Así es. También, cuando, por ejemplo, quieres arreglar, no sé, tu televisión, vas a alguien que te ayude justamente con todo eso. En cambio, cuando queremos mejorar nuestro volumen de clientes o queremos justamente manejar nuestras finanzas, al fin y al cabo es algo súper importante para toda persona, es como que las personas lo intentan hacer por su cuenta. Y ahí, bueno, es cuando hay muchos errores, porque de repente pueden hacerlo, sí, pero primero te va a tomar más tiempo y lo más probable es que no hagas lo mismo que trabajando juntos, tanto trabajando contigo como trabajando con nosotros. Tal vez, sí, de aquí a un año, 2 años, tú logras los mismos resultados, pero esa diferencia de tal vez 12 meses que hay entre donde estamos ahora y donde hubieses estado si lo hubieses hecho por tu cuenta, ya ganaste X cantidad de dinero. Por ende, es como decir que también pierdes dinero cuando tal vez no acudes a un especialista y también corres el riesgo de fracasar. Claro. Y además tienes que enfocarte en lo que tú sabes. O sea, esa es tu tarea. O sea, en lo que tú no sabes, lógicamente ahí buscas, digamos, el tema de el asesoramiento o el tema de hacer una alianza con alguien que te ayude en eso. Entonces, tú deberías especializarte en lo que tú sabes, porque incluso el tema de la especialización no es que yo ya me sé todo. Yo también No, tengo que, a es lo mejor, fundamental. actualizarme. Nosotros participamos permanentemente ponte, en reuniones de IBP en forma Sí, semanal. Compartimos con especialistas que tienen muchísima experiencia en temas de inversiones y de tal cual. webinarios de dominio, donde ellos te dan en forma quincenal o cada 3 semanas qué es lo que pasa en los mercados, qué es lo que tú les puedes recomendar a los clientes. Entonces ahí tienes que estar tú, Ok. ¿sí me No, entiendes? tal cual. Es que cuando, por ejemplo, nosotros nos juntamos, cuando nosotros nos hacemos socios, al fin y al cabo es justamente Powin y Marco, por ejemplo, en el caso de Powin, Powin se está apalancando de los 20 años de experiencia, del máster, de justamente la carrera de Marco. Y Marco se está apalancando de todo el prueba y error, de todas las estadísticas, de todos los estudios que tenemos nosotros, para hacer de la mejor forma nuestro trabajo. Y tanto si nosotros quisimos hacer lo mismo contigo, aprender nosotros, y tú también, nos hubiese tardado muchísimo tiempo. Ujú. Pero bueno, Marco, a mí me gustaría cerrar justamente este podcast como, ¿qué única cosa le dirías a una persona sobre finanzas como que se enfoque en una cosa? ¿Qué es lo que quieres que se lleven todos los oyentes? Tipo, una cosa. ¿Qué consejo Eh, le darías? o sea, si yo tendría que hacer una equivalencia de finanzas, que, digamos, es un campo demasiado amplio, ¿no es cierto? Siempre, Sí, simplemente les diría, finanzas es igual a disciplina. ok, ok, excelente. Me parece muy buena forma de terminar. Así que bueno, eso sería todo. Estuvimos con un experto en finanzas, con Marco Costa.
Así que bueno, esperemos que le haya gustado mucho y nos vemos en la próxima.